Hola, soy Camilo Paso y aquí voy a mostrar la realización que hice de la tarea número 8 de MySQL replicado. Lo primero que hice fue en VirtualBox colocar dos máquinas virtuales de Ubuntu, mi primera y la segunda. Lo que hice fue entrar como modo administrador y en modo administrador instalé MySQL Server y MySQL Client. Luego de la instalación, ingresé hacia etc MySQL para poder configurar un archivo. En MySQL ingresé a mysql.confd y en ese hice ls para poder ver aquí el archivo a editar, que es mysqld.cnf. Aquí edité algunos campos que lo voy a mostrar más bajito. Ya. Aquí comenté esta parte para que pudiera ingresar cualquier IP. Descomenté lo que es el ID server, el logbin y binlog de la base de datos. Y también coloqué el nombre de mi base de datos a replicar. Voy a volver. Ya. Luego de editar MySQL CNF, coloqué service MySQL restart para que reiniciara y tuviera las configuraciones que le puse yo. Luego ingresé a MySQL con -u root -p, ingresé mi password y creé una base de datos. Aquí está. Creé una base de datos y después ingresé este comando, que es para dar el nombre de usuario y la clave para que mi otro servidor pueda conectarse a este. Luego de eso coloqué flush privileges y coloqué show master status /g para poder ver estos datos: file, la posición, el nombre de la base de datos, que estos me van a servir para ingresarlos en mi otro servidor. Ya. Luego de eso configuré de igual forma, instalé MySQL Server, MySQL Client, también edité el archivo, pero lo único que cambia es que en el ID, en vez de llevar un 1, este lleva un 2. Lo demás es exactamente lo mismo. Después de esto, ingresé a MySQL y coloqué esta línea, que aquí me había equivocado. Acá está. Ya, changer master to master host, el host de mi otro servidor, el usuario que había creado, el password que ingresé, master log file, que es el que estaba acá, master log post, que también se encuentra ahí, le di enter y puse start slave para que comenzara. Luego coloqué show el slave status /g y me sale esta tabla. Aquí lo importante es que el slave io running esté con sí y el de slave sql running también esté con sí. Para esto muestra que está todo conectado y funcionando correctamente. Después
paré el slave y me vine a este otro lado, a mi otro servidor. Ingresé a mi base de datos que había creado. Ay, disculpen. Aquí yo hice un ifconfig para poder ver la IP de mi servidor. Y aquí volví a ingresar. Ya. Luego de ingresar, ingresé a mi base de datos tarea y creé una tabla info con nombre de varchar 20. Y al ingresar acá, creé la base de datos tarea, reinicié el slave, ingresé a tarea y al mostrar las tablas salió la tabla que había creado en mi otro servidor, que era info. Aquí en info, aquí inserté información a info, que sería Camila. Aquí podemos ver los campos, que también me había equivocado, eran unas comillas que me faltaban. Y al hacer un select pude ver lo que había ingresado. Al meterme a la otra base de datos, al hacer un select a la tabla, salió el dato que había ingresado en mi otra tabla. Puedo volver a hacerlo. Voy a ingresar de nuevo a MySQL. Voy a agrandar esto. Ahí. Y para no volver a escribir todo, voy a copiar, pegar, y en vez de Camila vamos a poner Valentina. A ver. Ya. Olvidé ingresar a la base de datos. Ahí está. Ya. Entonces aquí, si hago un select a info, ahí está el dato que inserté en mi otra base de datos y estaría lista la replicación. Eso sería. Gracias.